¿Alguna vez te has preguntado si tus palabras pueden cambiar el rumbo de tu vida? Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque al suscribirte, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo, y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará de los próximos capítulos. Zaira tenía solo 23 años, pero sentía que la vida le pesaba como si llevara décadas luchando. Cada mañana despertaba con el mismo nudo en el pecho, con esa sensación de que el día ya venía cuesta arriba incluso antes de poner los pies en el suelo. Trabajaba como asistente junior en un centro de cuidado animal. Amaba a los animales, los miraba a los ojos y sentía que, de alguna manera, ellos la entendían mejor que muchas personas. Sin embargo, ese amor no alcanzaba para pagar las cuentas, ni para calmar la ansiedad constante que la acompañaba. Su sueldo apenas le permitía llegar a fin de mes. Cada gasto era una decisión difícil. Cada factura, una pequeña amenaza. Y sin darse cuenta, Zaira había desarrollado una costumbre silenciosa pero poderosa: quejarse. No por maldad, no por dramatizar, sino porque se había acostumbrado a hablar desde el cansancio. Nada me sale bien, murmuraba cuando algo fallaba. Siempre voy justa, pensaba al revisar su saldo. Esas frases se repetían tanto que ya formaban parte de su identidad. En el trabajo, sus compañeros la veían como alguien responsable, pero siempre agotada. Ella hacía su labor con cariño, limpiando jaulas, alimentando animales heridos, acompañándolos en sus momentos más frágiles. Aún así, al final del día, sentía que todo ese esfuerzo no se reflejaba en su propia vida. Volvía a casa con el cuerpo cansado y la mente llena de preocupaciones. El ambiente familiar tampoco ayudaba. Había silencios largos, miradas preocupadas y conversaciones que giraban siempre alrededor de lo mismo: dinero, problemas, incertidumbre. Zaira no se daba cuenta, pero sus palabras estaban moldeando su realidad. Cada queja reforzaba su sensación de estancamiento. Cada pensamiento negativo se convertía en una especie de confirmación interna de que no había salida. Y así, día tras día, entró en una rutina donde la esperanza parecía algo lejano, casi ingenuo. Todo comenzó a cambiar una tarde común, de esas que parecen no tener nada especial. Zaira había salido del trabajo y pasó por una pequeña panadería del barrio. Al ver el total en la caja, suspiró con fastidio y comentó en voz baja que todo estaba cada vez más caro, que el dinero no alcanzaba para nada. No se lo decía a nadie en particular, era más bien un desahogo automático. Pero detrás de ella había una mujer mayor que la escuchó. La señora no la interrumpió de inmediato. Esperó con calma y, cuando Zaira terminó de pagar, se acercó un poco y le habló con una voz suave, sin juicio. Le dijo que a veces no somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Que la vida, de alguna forma misteriosa, responde a lo que repetimos constantemente. Que no es magia, sino dirección. Que hablar desde el miedo suele llevarnos a caminos de miedo. Zaira sonrió por educación, pero no respondió. Sin embargo, esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, al acostarse, repasó el día entero. Pensó en cada queja, en cada pensamiento negativo que había tenido, y se dio cuenta de algo inquietante: muchas de esas cosas que temía, terminaban ocurriendo. No porque estuvieran destinadas a pasar, sino porque ella ya las estaba esperando. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cuestionarse. ¿Y si no era solo mala suerte? ¿Y si su forma de hablar, de pensarse a sí misma, estaba influyendo más de lo que creía? No llegó a ninguna conclusión definitiva, pero algo se había movido dentro de ella. Una inquietud nueva, mezclada con curiosidad. A la mañana siguiente, antes de levantarse, Zaira hizo algo diferente. No fue un gran discurso ni una afirmación exagerada. Simplemente dijo en voz baja que tal vez, solo tal vez, ese día podría ser un poco mejor. Lo dijo sin mucha fe, casi como un experimento.
Pero ese pequeño cambio marcó el inicio de algo más grande. Ese día no fue perfecto, pero tampoco fue como los demás. El transporte llegó a tiempo. En el trabajo, uno de sus superiores notó su dedicación y se lo dijo. En casa, hubo una conversación tranquila, sin reproches. Nada extraordinario, pero suficiente para que Zaida se preguntara si había una conexión. No todo cambió de inmediato. Hubo días difíciles, momentos en los que volvió a caer en viejos hábitos. Pero ahora, cada vez que una frase negativa quería salir de su boca, algo dentro de ella se encendía. Recordaba a la mujer de la panadería. Recordaba esa idea simple pero poderosa: las palabras no solo describen la vida, también la empujan en una dirección. Zaida empezó a observarse, a escucharse, a corregirse. No se trataba de fingir que todo estaba bien, sino de elegir con cuidado desde donde hablaba. Poco a poco, comenzó a reemplazar la queja por la responsabilidad, el miedo por la posibilidad, la resignación por pequeñas decisiones conscientes. Sin darse cuenta, estaba entrando en un proceso profundo. Uno que no solo afectaría su estado de ánimo, sino también su relación con el dinero, con su trabajo y con ella misma. Aún no lo sabía, pero esa simple decisión de cuidar sus palabras la llevaría a enfrentar pruebas importantes y a descubrir una fuerza interna que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. Zaida no se dio cuenta de inmediato, pero algo dentro de ella había comenzado a cambiar. No era una transformación visible, no era euforia ni optimismo exagerado. Era más bien una atención nueva, una especie de vigilancia silenciosa sobre lo que pensaba y decía. Cada mañana seguía despertando con preocupaciones, pero ahora, antes de dejar que salieran en forma de palabras, hacía una pausa. A veces solo unos segundos. A veces una respiración profunda. Y en ese espacio pequeño, elegía hablar distinto. No siempre lo lograba. Había días en los que el cansancio ganaba. Como aquella mañana lluviosa en la que salió tarde de casa, el autobús no pasó cuando debía y llegó empapada al trabajo. El uniforme húmedo, el frío en los huesos y una jornada larga por delante. La frase de siempre estuvo a punto de salir, que todo le salía mal, que era un día perdido. La sintió subir desde el pecho hasta la garganta. Pero se detuvo. Cerró los ojos un segundo y cambió el rumbo. Dijo para sí misma que incluso ese día podía traer algo bueno, aunque todavía no lo viera. En el centro de cuidado animal la esperaba una mañana intensa. Un perro herido había llegado durante la madrugada y necesitaba atención constante. Zaida pasó horas limpiando, calmando, acompañando. Estaba agotada, pero había algo distinto en su actitud. No se quejaba en silencio como antes. Se concentraba en lo que podía hacer, no en lo que faltaba. Al final del turno, una compañera se le acercó y le agradeció su apoyo. No era algo habitual. Ese simple gesto la dejó pensando durante todo el camino de regreso a casa. Poco a poco, Zaida empezó a notar un patrón. No era que los problemas desaparecieran, seguían ahí. El dinero seguía siendo justo, las responsabilidades no disminuían. Pero su forma de atravesarlos estaba cambiando. Ya no sentía que todo era un ataque personal. Comenzó a ver los obstáculos como situaciones, no como sentencias. Y esa diferencia, aunque sutil, le daba un poco más de aire. Una tarde, al llegar a casa, encontró un ambiente tenso. Había una discusión a medio terminar, palabras duras flotando en el aire. Antes, Zaida habría reaccionado con más tensión, sumándose al conflicto o cerrándose en silencio. Esa vez fue diferente. Escuchó, respiró, y cuando habló, eligió hacerlo desde la calma. No resolvió todos los problemas, pero logró algo nuevo: bajar la intensidad. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reparador. Esa noche, mientras revisaba sus gastos en una libreta vieja, se enfrentó de nuevo a la realidad financiera. Los números no mentían. Su margen era mínimo.
Durante meses había evitado mirar de frente esa situación, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Pero ahora, con esa nueva forma de hablarse, decidió enfrentarla con responsabilidad. No se dijo que era un desastre con el dinero. Se dijo que estaba aprendiendo. Que podía organizarse mejor. Que no era tarde para cambiar. Empezó a anotar todo. Pequeños gastos, compras impulsivas, suscripciones que ya ni usaba. No fue agradable. Sintió vergüenza, frustración, incluso miedo. Pero también sintió algo nuevo, control. Por primera vez, no estaba huyendo del problema. Estaba mirándolo de frente, sin insultarse, sin castigarse con palabras duras. Los días siguientes fueron una mezcla de avances y retrocesos. Hubo momentos en los que la ansiedad volvió con fuerza. Una factura inesperada, un comentario desalentador, una noticia que parecía confirmar sus temores. En uno de esos días, mientras caminaba por la calle después del trabajo, se encontró repitiendo mentalmente viejas frases. Se dio cuenta y se detuvo en seco. Literalmente se paró en la acera. Miró alrededor, respiró hondo y decidió corregirse. No era fácil, pero cada vez lo hacía un poco mejor. En el trabajo, su actitud comenzó a notarse. No porque hablara de manera artificialmente positiva, sino porque se mostraba más presente, más enfocada. Un día, una conocida del centro, alguien que colaboraba ocasionalmente en proyectos externos, le comentó que estaban buscando apoyo para un trabajo puntual. No prometía estabilidad, pero sí una oportunidad. Antes, Zaira habría pensado que no era para ella, que no estaba lista, que seguramente saldría mal. Esta vez escuchó hasta el final. Hizo preguntas. Mostró interés. Esa noche volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos. La posibilidad de un ingreso extra le daba esperanza, pero también miedo. El miedo de ilusionarse, de fracasar, de volver a decepcionarse. Se sentó en su cama y habló en voz baja, como si se hablara a una amiga. Se dijo que podía intentarlo, que merecía oportunidades, que equivocarse no la hacía menos valiosa. Esa forma de tratarse era nueva. Y profundamente sanadora. Aceptó el pequeño proyecto. No era algo grande, ni seguro, pero representaba un paso fuera de la resignación. Trabajó en él por las noches, después de largas jornadas. Estaba cansada, sí, pero también motivada. Cada vez que dudaba, volvía a lo mismo, cuidar sus palabras. No prometerse milagros, pero tampoco condenarse antes de tiempo. Mientras tanto, su entorno empezaba a responder de maneras sutiles. Conversaciones más amables, gestos de apoyo, pequeños reconocimientos. No porque el mundo hubiera cambiado de repente, sino porque Zaira ya no se movía desde la queja constante. Su energía era distinta. Más abierta. Más firme. Una tarde, al terminar el proyecto, recibió un mensaje confirmando que el trabajo había sido bien recibido y que pronto hablarían de la compensación. Al leerlo, sintió una mezcla de alivio y orgullo. No solo por el dinero que podía llegar, sino porque había llegado hasta ahí sin traicionarse, sin hundirse en el miedo. Zaira entendía ahora que el cambio no era mágico ni inmediato. Era un proceso diario, hecho de decisiones pequeñas. Elegir palabras que construyen en lugar de destruir. Elegir pensamientos que abren caminos en lugar de cerrarlos. Todavía quedaban desafíos importantes por delante, pruebas que pondrían a prueba todo lo que estaba aprendiendo. Pero por primera vez, no se sentía indefensa. Sentía que estaba recuperando algo que había perdido hacía mucho tiempo, la confianza en sí misma. Zaira empezó a notar que, aunque su realidad externa avanzaba despacio, su mundo interior ya no era el mismo. Había días en los que seguía sintiéndose cansada, abrumada, incluso desanimada, pero ahora sabía reconocer esas emociones sin dejar que la dominaran. Antes, cualquier dificultad era una prueba de que no era suficiente. Ahora, empezaba a verlo como parte del camino.
Una mañana recibió un correo del banco. No era una sorpresa, pero aún así le apretó el pecho. Su saldo estaba en negativo. Durante meses, esa simple notificación habría sido suficiente para arruinarle el día entero. Habría repetido las mismas frases de siempre, castigándose, convenciéndose de que nunca lograría estabilidad. Esta vez, se quedó mirando la pantalla en silencio. Sintió el miedo, claro que sí, pero no lo dejó tomar el control. Cerró los ojos y se habló con calma. Se dijo que estaba enfrentando la realidad, que no estaba escapando, que ya había dado pasos importantes. No negó el problema, pero tampoco se definió por él. Abrió una hoja y volvió a revisar sus números. Ajustó lo que pudo, tomó decisiones incómodas, aceptó límites. Fue un momento duro, pero también honesto. Por primera vez, el dinero dejaba de ser un enemigo invisible y se convertía en algo que podía entender y manejar, poco a poco. En medio de ese proceso, recibió una llamada inesperada relacionada con el proyecto extra que había aceptado. Querían que continuara colaborando, esta vez con un poco más de responsabilidad. No era un contrato fijo ni una promesa a largo plazo, pero sí una señal clara de que su esfuerzo estaba siendo valorado. Zaira colgó el teléfono con las manos temblando. No por miedo, sino por esa sensación extraña de que algo estaba empezando a encajar. La propuesta implicaba un pequeño viaje de unos días. Nada lejano, pero suficiente para sacarla de su rutina. La idea la entusiasmaba y al mismo tiempo la inquietaba. Pensó en su casa, en las responsabilidades que dejaba atrás, en el temor de que algo saliera mal mientras ella no estuviera. Esa noche casi no durmió. Su mente iba y venía entre escenarios posibles, muchos de ellos negativos. Se dio cuenta de que estaba a punto de caer en el mismo patrón de siempre, anticipar el fracaso. Se levantó de la cama, fue hasta la ventana y miró la calle en silencio. Respiró profundamente y decidió cambiar el diálogo interno. No se prometió que todo saldría perfecto. Solo se dijo que podía confiar un poco más. Que no tenía que controlar todo para estar a salvo. Que a veces avanzar implicaba soltar. Aceptó el viaje. Los primeros días fueron intensos. Jornadas largas, nuevos retos, personas que no conocía. Zaira se sintió fuera de lugar en más de una ocasión. Hubo momentos en los que dudó de sí misma, en los que pensó que no estaba preparada. Pero cada vez que esa voz aparecía, la reconocía y la corregía. No se atacaba. Se recordaba que estaba aprendiendo, que equivocarse era parte del proceso. Poco a poco, comenzó a sentirse más cómoda. Aportó ideas, resolvió problemas, se mostró comprometida. No buscaba destacar, solo hacer bien su trabajo. Esa autenticidad fue notada. Al final de la colaboración, recibió comentarios positivos que no esperaba. Palabras de reconocimiento que, aunque simples, tenían un peso enorme para alguien que durante tanto tiempo había dudado de su valor. Cuando regresó a casa, revisó su cuenta bancaria y vio el ingreso reflejado. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir lo más urgente y darle un pequeño respiro. Se sentó en la cama y dejó que las lágrimas salieran. No eran de tristeza. Eran de alivio. De orgullo. De gratitud. Por el esfuerzo, por el cambio, por no haberse rendido. Pero la vida no deja de poner pruebas, incluso cuando las cosas empiezan a mejorar. Días después, recibió una noticia que la sacudió emocionalmente. Alguien cercano no se encontraba bien y necesitaba apoyo. El miedo regresó con fuerza. Esa sensación de fragilidad, de que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Zaira sintió cómo su cuerpo reaccionaba, como la ansiedad quería tomar el mando. Esta vez, no huyó. Se sentó, respiró, y habló desde un lugar más profundo. No negó el dolor ni la preocupación, pero eligió palabras que sostuvieran en lugar de romper. Palabras de esperanza, de fortaleza, de acompañamiento. Y algo cambió.
No la situación en sí, pero sí la forma de vivirla. Se dio cuenta de que sus palabras no solo la afectaban a ella, también influían en los demás, en el ambiente, en la forma en que las personas se sentían a su alrededor. Esa comprensión la atravesó con fuerza. Entendió que hablar desde la calma podía traer paz, que hablar desde el miedo solo multiplicaba el miedo. Zaira empezó a verse a sí misma con otros ojos. Ya no como alguien a quien siempre le faltaba algo, sino como alguien en proceso de construcción. Con errores, sí, pero también con capacidad. Con límites, pero también con recursos. El cambio no estaba solo en lo que decía en voz alta, sino en cómo se hablaba cuando nadie la escuchaba. Y en ese silencio interior, comenzó a nacer algo nuevo. Una confianza tranquila. No arrogante. No ingenua. Una confianza basada en la experiencia de haber atravesado momentos difíciles y haber salido adelante sin perderse a sí misma. Aún quedaba un último desafío, uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. Un desafío que la obligaría a elegir, una vez más, entre el miedo y la fe en su propio crecimiento. El desafío llegó unas semanas después, de manera inesperada. Zaira estaba en su rutina habitual en el centro de cuidado animal, cuando recibió un correo que la dejó sin aliento. Su cuenta bancaria mostraba un saldo negativo más alto de lo que había anticipado, 560 €. El golpe fue inmediato, y por un momento todo su progreso pareció desvanecerse. Antes, habría entrado en pánico, habría repetido mentalmente todas las frases negativas de su pasado. Nunca voy a salir adelante, siempre voy a estar así, todo se derrumba sobre mí. Pero algo había cambiado. Esa voz que solía hundirla ahora estaba bajo control. Respiró profundo, cerró los ojos y se dijo, esto es solo un número. No define quién soy ni mi capacidad para manejarlo. Sacó su libreta y comenzó a organizar cada gasto. Ajustó prioridades, canceló suscripciones innecesarias, calculó cada euro con cuidado. Ya no era una tarea desesperante, sino una acción consciente. Por primera vez, el dinero se convirtió en una herramienta, no en un enemigo. Mientras revisaba sus cuentas, recibió una llamada inesperada, era la coordinadora del proyecto freelance. Le ofrecían un trabajo temporal que, curiosamente, cubría casi exactamente la deuda que necesitaba saldar. Zaira sonrió por primera vez en días. No era coincidencia, pensó, era el resultado de meses de cambio silencioso. Cada palabra positiva, cada intento de corregir su diálogo interno, estaba comenzando a dar frutos. El proyecto implicaba viajar a otra ciudad por unos días, dejando atrás su hogar y la rutina conocida. Zaira sintió un miedo profundo. ¿Y si algo salía mal mientras no estaba? ¿Y si no lograba cumplir con las expectativas? La noche antes del viaje apenas durmió, repasando mentalmente cada escenario posible. Pero al mirar por la ventana y ver la ciudad dormida bajo la luna, decidió confiar. No prometió que todo sería perfecto, solo que daría lo mejor de sí y se mantendría firme en su compromiso de hablar desde la esperanza. El viaje fue intenso. Días llenos de trabajo, aprendizaje, interacción con personas nuevas, retos inesperados. Zaira se sintió incómoda, fuera de lugar, pero cada vez que la duda surgía, recordaba controlar sus palabras. No se castigaba, no se criticaba, se recordaba que estaba aprendiendo y creciendo. Poco a poco, encontró confianza en su capacidad para enfrentar lo desconocido. Su esfuerzo fue reconocido, y la satisfacción de ver que su trabajo tenía un impacto real la llenó de orgullo. Al regresar, no solo había recibido el pago que necesitaba para cubrir la deuda, sino que también había ganado algo más profundo, la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío manteniéndose fiel a sí misma. La vida seguía poniendo obstáculos, sí, pero Zaira ya no se sentía impotente. Sus palabras, sus pensamientos, su forma de abordar cada situación, comenzaban a abrir puertas donde antes veía muros. A su regreso, en casa, notó que la atmósfera familiar había cambiado también.
El diálogo con su hermano y sus padres era más respetuoso, más calmado. Zaira entendió que sus palabras no solo moldeaban su realidad interna, sino también el entorno que la rodeaba. Cada frase de ánimo, cada comentario desde la paciencia, se propagaba y transformaba silenciosamente la energía de la casa. Consciente de su progreso, decidió hacer un pacto consigo misma, nunca más permitir que las palabras de miedo y desesperanza controlaran su vida. Cada palabra que pronuncie, cada pensamiento que alimente, sería elegido con intención, palabras de esperanza, de acción, de amor y gratitud. Comprendió que la transformación que había vivido no era solo financiera ni profesional, sino profundamente emocional y espiritual. Zaira había aprendido una lección poderosa: hablar desde la vida y la posibilidad requiere esfuerzo, pero hablar desde el miedo es automático. Y esa elección, tan simple y cotidiana, tenía el poder de cambiar la trayectoria de toda una vida. Ahora, incluso ante la adversidad, podía mirar hacia adelante con calma, con fuerza, con confianza en que sus decisiones y su manera de comunicarse con el mundo creaban oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Con el tiempo, Zaira comenzó a notar cambios profundos en todos los aspectos de su vida. La forma en que hablaba consigo misma y con los demás ya no era reactiva ni automática, era consciente, cuidadosa y llena de intención. Sus palabras ya no eran semillas de ansiedad, sino de posibilidad. Cada frase de gratitud, cada expresión de esperanza, fortalecía su confianza y abría oportunidades inesperadas. En el centro de cuidado animal, su dedicación y actitud positiva comenzaron a ser reconocidas de manera más clara. Sus compañeros y supervisores empezaron a acercarse a ella, no solo para pedir ayuda con el trabajo, sino para compartir ideas y proyectos. Incluso surgieron oportunidades de colaborar en campañas de bienestar animal que ofrecían remuneraciones adicionales. Por primera vez, Zaira se sentía capaz de generar ingresos sin comprometer su ética ni su pasión por los animales. En casa, la dinámica familiar cambió. Su hermano menor se mostró más abierto a conversar, sus padres comenzaron a confiar en sus decisiones y a compartir con ella responsabilidades con más colaboración y menos tensión. Zaira comprendió que su manera de comunicarse había transformado no solo su interior, sino también la energía de quienes la rodeaban. Sus palabras de calma y esperanza creaban un efecto dominó, transformando el ambiente familiar y la forma en que los demás enfrentaban los problemas. En términos financieros, la disciplina que había desarrollado con sus gastos le permitió ahorrar y organizar su dinero de manera efectiva. Ya no temía revisar sus cuentas ni planificar los pagos. Había aprendido que la prosperidad no era solo cuestión de ingresos altos, sino de decisiones conscientes y palabras alineadas con la intención de mejorar. Cada euro se convertía en una herramienta para construir seguridad y tranquilidad, no en una fuente de estrés. El mayor cambio, sin embargo, estaba dentro de ella. Zaira se sentía más fuerte, más consciente y más capaz de afrontar la vida. Había aprendido que los desafíos no desaparecen, pero nuestra respuesta a ellos puede transformarlos. Había experimentado miedo, incertidumbre y frustración, pero al elegir palabras de vida y posibilidad, había creado un camino hacia la resiliencia y el crecimiento. Al final, Zaira entendió que la verdadera transformación no provenía de lo externo, sino de cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos permitimos percibir el mundo. Sus palabras eran semillas, cada frase elegida con cuidado nutría su vida y la vida de quienes la rodeaban. Y así, con cada amanecer, decidió hablar desde la esperanza, desde el amor, desde la gratitud y desde la confianza en sus propias capacidades. Hoy, Zaira nos deja una lección clara: si cambiamos la manera en que hablamos y pensamos, podemos cambiar nuestra vida. Las palabras no solo describen la realidad, la crean. Elegir hablar con intención, elegir pensar con intención, elegir actuar con intención, es abrir la puerta a la posibilidad, a la paz, a la prosperidad y a la felicidad. Todo comienza con lo que decidimos decir, con nosotros mismos y con el mundo.
Esta historia es un recordatorio de que, aunque los desafíos sean inevitables, nuestra actitud y nuestras palabras son las que finalmente determinan nuestra dirección. Cada día es una oportunidad para sembrar vida, esperanza y amor, y para ver cómo, lentamente, las semillas florecen en milagros reales y tangibles.